Perfecto, entonces ahora sí, buenos días a todos y todas. La verdad, como un pedacito de rompecabezas de este equipo maravilloso del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, es un enorme placer para mí darle la bienvenida por primera vez a la Agencia Nacional de Discapacidad en un espacio de un encuentro nacional. Y en este día, en esta charla, nos están acompañando Miguel Barraza, del equipo técnico de la agencia Andis, y Ana Vallejos, directora de accesibilidad de las personas con discapacidad. Estamos seguros y seguras que no va a ser la última vez que vamos a estar en contacto, porque hay muchas ideas que tenemos desde ambos lados para poder proyectar y poder realizar, así que estamos todos y todas muy atentos y atentas a esta charla. Adelante. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, como Sandra les comentó, soy directora de accesibilidad de las personas con discapacidad. Les quiero hacer llegar especialmente los saludos del director nacional para la inclusión de las personas con discapacidad, Gastón Díaz, y del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga. Y felicitar a las organizadoras y organizadores de este encuentro nacional de juegos de mesa, y a quienes están participando, desarrolladores, desarrolladoras de juegos, y amantes de los juegos de mesa. Quiero hacer esta presentación muy breve porque le quiero dar lugar a Miguel, que como les contaba Sandra, es técnico de la agencia, programador y entusiasta y promotor de los derechos de las personas con discapacidad. Así que un orgullo, y además es quien hizo esta articulación. Así que también agradecerle a Miguel en nombre de la agencia, como muchos trabajadores y trabajadoras que pensamos políticas públicas con un enfoque social de la discapacidad, pensando que la discapacidad no es un problema individual de las personas, sino que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta en toda la sociedad. Nos guiamos por la convención, una guía muy importante para nosotros y nosotras es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una convención de las Naciones Unidas que salió a la luz en el año 2006, la Argentina la ratificó muy rápidamente en el año 2008, y luego le dio rango constitucional. Y el artículo 30 de la Convención se refiere a la participación de las personas con discapacidad en las actividades culturales, recreativas, deportivas, en igualdad de condiciones con las demás personas. También se refiere, muchos artículos de la Convención se refieren a la participación de los niños, niñas, adolescentes, a las familias, y creemos en este sentido que el juego tiene un gran potencial en el desarrollo de todas las personas. Y es importante pensar en realmente juegos para todos y todas. Siempre nuestro ideal es pensar a las personas con discapacidad jugando, participando en los espacios, en las instituciones educativas o en las instituciones de trabajo, en conjunto con las demás personas, no en espacios segregados. Y para esto es muy importante que siempre nuestros diseños piensen en la diversidad. Así que le quiero pasar la palabra a Miguel. Muchas gracias. Y agradecer nuevamente y pasarle la palabra a Miguel para poder avanzar en el desarrollo específico. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bienvenidos a todos a esta charla. Yo soy Miguel Barraza, soy consultor en accesibilidad web de la Agencia Nacional de Discapacidad. Además estudio la licenciatura en informática en la Universidad de Quilmes, soy coach ontológico y promotor de las buenas prácticas en tecnologías accesibles. Si puedes compartir la presentación, Ana, y mientras le voy contando cómo se va a dividir esta charla. Tengo pensado 3 partes. La primera es un poco
un poco teórica, sobre todo pensada para aquellos diseñadores o para aquellas personas que están desarrollando juegos, para aquellas personas que quieren diseñar una actividad, y bueno, son algunos conceptos teóricos como que quisieras compartir lo más breve posible, porque son un montón, pero quise hacer un resumen de todos para que lo puedan tener. Esta presentación yo dejaré mi contacto al final. Si quieren, pueden pedírmela después, yo se la mando por mail, así la pueden tener y pueden ampliar esa información. Por último, veremos unos ejemplos de juegos adaptados y accesibles de la industria, que mostraré algunas imágenes y comentaré brevemente cómo se adaptaron, algunos caseros, otros ya desarrollados por las mismas editoriales. Y después dejaremos un espacio de preguntas como para si a alguno le quedó alguna duda o quiere preguntar algo con respecto a este tema o algo que le haya despertado esta charla. Ahí estoy compartiendo la pantalla, Miguel. Perfecto. Pasemos a la presentación, donde tenemos la primera frase que quiero compartirles. Que Sí. que la tercera diapo, y dice: Estamos ahí. el juego, por inocente que sea, pone al descubierto igualdades y afinidades, porque cuando jugamos con alguien no existen las fronteras, ni las jerarquías, ni las biografías. El juego es un espacio de todos y para todos. Albert Sánchez Piñol. Esta frase me encantó para empezar, sobre todo para resaltar esta última partecita. El juego es un espacio de todos y para todos. Pasemos a la siguiente diapo. Bien. Y hablemos qué es la accesibilidad. La accesibilidad es el acceso a un medio físico o virtual, independientemente de las capacidades de los usuarios. Eso significa que, teniendo o no teniendo una discapacidad, deberíamos acceder de la misma forma al mismo contenido, al mismo espacio. Y cuando hablamos de discapacidad, no lo referimos solamente a una discapacidad médica, si tenemos algún problema en la visión, en la audición, sino que nos referimos a una discapacidad en forma general, porque muchas veces no tenemos en cuenta que ciertas discapacidades lo da el entorno. Por ejemplo, si estamos en un medio como el transporte público, donde tenemos muchísimo ruido, y queremos obtener una información de un video de una persona que habla, por el ruido no vamos a llegar a entender lo que está hablando, y ahí tenemos una discapacidad auditiva generada por el entorno. Entonces, nuestros juegos, nuestros espacios, nuestras actividades tienen que estar pensadas para todos. Si incluimos la discapacidad, cualquier persona bajo cualquier entorno va a poder acceder a esa misma información. También acá dice el tipo de tecnología y el contexto. Eso es lo que yo hablaba de la discapacidad del entorno y las tecnologías, porque muchas veces pensamos una actividad de una web súper rápida, súper ágil, pensada para una computadora moderna o para un celular moderno. Y hoy en espacio de pandemia sabemos que muchos estamos con los aparatos y con las tecnologías que podemos disponer. Entonces, deberían acceder de la misma forma a toda esa información. Pasemos a la siguiente diapo. Entonces, tenemos diferentes tipos de accesibilidad. Tenemos accesibilidad en web, accesibilidad en juegos, accesibilidad en videojuegos, accesibilidad en dispositivos móviles, en dispositivos electrónicos. Algunas contienen pautas ya predefinidas y otras son de estudios muy recientes, ya que la tecnología no tiene muchos años de ser creada. Incluso el Internet, que hoy nos parece inviable vivir sin Internet, pero el Internet masivamente se creó hace 30 años. Y para una tecnología o para nuestra etapa humana, 30 años es un periodo muy corto.
Pasemos a la siguiente diapo. Bien. Y hablamos sobre accesibilidad universal. Y esto habla de unas ciertas condiciones que tiene que cumplir nuestro servicio, nuestro producto, para ser comprensible y utilizable para todas las personas. Y ahí es un punto importantísimo, comprensible y utilizable. O sea, no solamente lo tiene que saber usar, sino que también lo tiene que comprender bajo cualquier contexto. Vamos a seguir hablando sobre eso en un ratito. Pero lo importante es resaltar esta parte que dice en condiciones de seguridad y de la forma más cómoda. Eso es importantísimo. Pasemos a la siguiente diapo. Tenemos aquí que hablar sobre usabilidad. Que es la facilidad con que las personas pueden manejar o usar un producto o servicio de forma natural. Tenemos que llevar ese producto a que se pueda ser fácilmente entendible y usable por todos. Acá dejo la norma ISO también de la usabilidad como información. Este PowerPoint lo voy a compartir y igualmente esta charla va a quedar grabada en YouTube, así que pueden parar el video y después lo pueden ver toda esta información más detalladamente. Pasemos a la siguiente diapo. Y hablemos sobre autonomía personal. Y esta es la capacidad que tiene una persona para decidir en todos sus planos. Esto lo puedo resumir que es la capacidad de independencia, de no depender de terceras personas, que por medios tecnológicos o por medio de ciertas ayudas pueda decidir sobre, por ejemplo, qué estudiar, qué leer, qué jugar. Porque, por ejemplo, si yo quiero jugar, si yo quiero comprarme un juego y siendo una persona ciega y quiero jugarlo yo solo o jugarlo con mis amigos, tengo que tener la autonomía suficiente para decidir el que me gusta y poderlo jugar. Entonces, por ahí, si estamos hablando de una carta que tiene demasiada información y en braille no va a poder entrar. Entonces, se pueden usar ciertos recursos tecnológicos como el QR, por ejemplo, donde aplicando un software por celular, podemos enfocar esa cámara y leer toda la información de las cartas. Hay muchas cartas de restaurante que no pueden contener toda la información que tiene o no pueden actualizarlo en braille con el tiempo que requieren. Entonces utilizan esta técnica del QR para brindar esa información. Muchos productos también tienen el QR, donde yo puedo enfocar la cámara de mi celular y puedo saber toda la información de ese producto. Entonces, eso me hace mucho más autónomo. Pasemos a la siguiente diapo. Y acá hablamos sobre accesibilidad web. Que la accesibilidad web tiene como objetivo que permita el uso a la mayor cantidad de personas. Esta sí tiene ciertas pautas definidas, se viene estudiando hace bastante. Las primeras pautas se estableció en el año 98 y Argentina lanzó una ley en el año 2010 que se promulgó en el año 2013, en el cual dicen que todas las páginas del Estado o toda empresa que reciba un subsidio del Estado tiene que tener una página accesible. Eso es la legislación argentina. En Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, la ley exige un poco más y se brinda un servicio público que tiene que tener una página web accesible. Y cuando hablamos de accesibilidad, recordemos que no solamente hablamos de personas con discapacidad, sino que cualquier persona bajo cualquier entorno, bajo cualquier dispositivo, pueda acceder a nuestra web. Esto de la accesibilidad web está presente desde el principio del diseño del Internet.
porque su creador ya pensó en que Internet sea para todos. Y en nuestra siguiente diapo tenemos una frase que dice: el poder de la web está en su universalidad. El acceso por cualquier persona, independientemente de la discapacidad que presente, es un aspecto esencial. Esto decía Tim Berners-Lee, que es el creador de Internet y el director de la W3C, que es la organización que pone los estándares en Internet. Todos los lenguajes que se utilizan para diseñar una página web, o sea, todo el código de programación, HTML, CSS y JavaScript, para los que conocen la parte técnica. Para los que no conocen, son los códigos que se escriben para generar la web que utilizamos día a día, o para generar servicios como lo que estamos usando hoy en día, YouTube, Zoom, o estos servicios están usados. Están pensados y diagramados con estos lenguajes que lo estandariza la W3C. Pasemos a la siguiente diapo. La accesibilidad web trata de aspectos relacionados con cuáles son las pautas y requisitos que tiene que cumplir una web. Entonces, eso permite que una persona con ciertas limitaciones pueda entender, navegar y actualizar contenidos de forma accesible o de forma natural. Pasemos a la siguiente diapo. Y acá tenemos la información de la W3C, que es el organismo que estandariza el Internet. Y este comité establece las normas, los estándares y todo lo que debemos cumplir en Internet. Este comité tiene un grupo llamado WAI que establece las pautas de accesibilidad. Estas pautas se publicaron el primer escrito en el año 98, se actualizaron, y en el 98 lanzaron la versión WCAG, que es el Web Content Accessibility Guidelines, las guías de contenidos accesibles en la web. En el 98 lanzaron la versión 1.0, y actualmente en el año 2018, muy reciente, lanzaron la versión 2.1, que es la versión más vigente. En la ley argentina, la vigente es la 2.0. Pasemos a la siguiente diapo para entender cuáles son esos criterios que se hablan en la WCAG. Que son las 4 categorías principales, son las siguientes: perceptible, operable, compresibles y robustas. ¿Qué significa eso? El perceptible. Se tiene que poder comprender, se tiene que poder percibir todos los elementos de la interfaz. O sea, si estamos usando una ayuda técnica como un lector de pantalla, un software que nos lee la pantalla, debemos acceder a toda la información. Si usamos alguna otra ayuda técnica en hardware, nuestra ayuda técnica debe acceder a toda la información y no se debe ocultar nada. Respetando las pautas, esa información se puede acceder. La pauta operable es que todos los usuarios pueden utilizar todos los controles. O sea, si hay varios tipos de botones, deberían acceder a todos esos botones sin problemas, y ninguno tiene que quedar oculto. Comprensible. Esto es que pueden acceder o comprender esa información. Por ejemplo, si están, que me ha pasado muchas veces, que hay muchas descripciones en video, y esos videos no tienen locuciones. Entonces yo solamente al acceder a esos videos escucho música y no puedo... Y no puedo saber de qué se trata algunas publicidades, no puedo saber de qué se trata el video. Entonces, de todas las maneras que podamos brindar esa información, las personas pueden acceder a ese contenido.
Y la pauta de robusto son criterios y recomendaciones que hablan sobre cómo se puede facilitar para que nuestra web pueda ser navegado por dispositivos antiguos, actuales y futuros, para que todos puedan acceder a esa web independientemente del dispositivo que utilicen. Si quieren ampliar más sobre esta información, pueden buscar WCAG y leer las guías. Y igualmente hay muchos ejemplos en internet, por YouTube, por diferentes redes. Y al final de esta presentación dejaré algunos enlaces como para acceder a esa información. Pasemos a la siguiente diapo. Y cuando hablamos de tecnologías accesibles, hablamos de un montón de beneficios que esa trae a nuestro producto, a nuestro servicio. Por ejemplo, promueve la igualdad, porque todas las personas pueden acceder de la misma forma a nuestro producto o servicio. Disminuye el costo de desarrollo y mantenimiento, ya que cualquier usuario que con cualquier tipo de dispositivo pueden acceder, entonces pueden manipular sin problemas nuestra web. Se adaptan a cualquier tecnología y usuario. Eso significa que cualquier persona puede acceder bajo cualquier entorno. Contribuye a maximizar nuestras ventas y la imagen de nuestra empresa o de nuestro producto. Entonces llega a muchas más personas. Pasemos a la siguiente diapo y vamos a ver algunos aspectos para tener en cuenta en la accesibilidad. Entonces, esos aspectos podemos analizar que los usuarios somos muy diversos. Cada uno de nosotros interactuamos de forma diferente o manipulamos las cosas de forma diferente. Por más que leamos un reglamento de juego, el mismo reglamento, 20 personas, lo más seguro que salgan varias interpretaciones, salgan varias formas de jugar, salgan incluso hasta se puede decir que algunas personas están jugando el mismo juego, pero es totalmente diferente, porque entendieron que ese juego o ese producto se maneja de esa forma. Además, esos usuarios pueden tener alguna discapacidad, que pueden ser visual, auditiva, motriz o cognitiva. También pueden tener más de una discapacidad, por ejemplo, la sordoceguera, la persona que es sorda y ciega a la vez. Entonces, ahí debemos tener más en cuenta la accesibilidad. Y después tenemos algunas discapacidades que son relacionadas con la edad. Por ejemplo, esclerosis múltiple, diabetes, entre otras. O estas capacidades limitadas por razones culturales, sociales, de idioma, que nos permiten entender o comprender las cosas de forma diferente. Por ejemplo, si no manejamos bien el español y queremos vender nuestro producto en otro país, debemos usar ciertos logos que se pueda entender independientemente del idioma. Pasemos a la siguiente diapo y vamos a ver algunos perfiles con personas con discapacidad. Y acá vamos a hablar un poco de los productos que utilizan esas personas con discapacidad. Por ejemplo, esas personas para acceder a la información pueden utilizar un software lector de pantalla, que es un software que se instala y con una voz lee todo lo que aparece en la pantalla. Lo podemos reconocer, por ejemplo, en un GPS, que dice gira a la derecha. Entonces no tenemos que estar mirando la pantalla. Eso es un software lector de pantalla, están presentes hoy en día en todos los productos, en Linux, en Mac, en Windows, ya traen un lector de pantalla incorporado que nos permite acceder a esa información. En Android y en iPhone también los trae,
y hoy en día comprar un dispositivo y prenderlo nos permite a las personas con discapacidad visual acceder a un dispositivo sin problemas. Después, los audífonos para las personas con problemas auditivos y los licornios para los problemas, las personas que tienen alguna capacidad limitada en motricidad. Eh, y, y- y además de esos productos de hardware, tenemos los productos de software, que son los lectores de pantalla pueden venir en forma de hardware, porque viene un aparato que ya casi no se usa, en forma de software, que bajás el software internet, lo instalás y tenés un lector de pantalla, tenés un magnificador, que es un programa que amplías las letras y pueden acceder a esa información. Por ejemplo, aquellas personas que utilizan un magnificador tienen que ampliar a un 200 o un 400% nuestra web. Entonces, un testeo de nuestro producto digital o nuestra web es ampliarlo al 200% y ver si todo el contenido se puede ver correctamente. Si se ve al 200%, cumple con las primeras pautas de accesibilidad. Si se ve al 400%, cumple con todas las pautas de accesibilidad. Pero que la información completa entre el 400% es un poco más complejo que entrar en 200%. Pasemos a la siguiente diapo y vamos a hablar sobre la discapacidad visual. Tenemos la discapacidad nula, que son esos usuarios que no pueden acceder a ver ningún tipo de color ni imagen. Después tenemos la visión parcial, que tienen un resto visual, pero puede ser de muy corto alcance o puede ser de visión periférica o puede ser de visión borrosa. Entonces puede ser que lleguen a ver elementos muy cerca o lleguen a ver de forma difuminada. Pasemos a la siguiente diapo. Discapacidad auditiva. Son aquellos usuarios que tienen problemas de acceder al sonido. Por ejemplo, si utilizan el audífono, la capacidad muchas veces de acceder a ese sonido es de forma monofónica. No pueden percibir si el sonido viene de la derecha o de la izquierda, o si viene de adelante o de atrás. Le cuesta mucho percibir esos detalles. O algunos, por más que amplifiquen el sonido, no tienen ningún tipo de audición y muchos de estas personas que tienen audición nula tienen problemas para manejar la comunicación escrita o entender la comunicación verbal. Porque algunos que tienen la capacidad parcial pueden acceder al de leer los labios. Entonces, muchos de los que tienen capacidad nula, la capacidad auditiva nula, solamente manejan lenguaje de señas. Pasemos a la siguiente diapo y hablemos sobre la discapacidad física. Son aquellas personas que tienen capacidad moderada para manipular ciertos elementos. Por ejemplo, cuando son monedas o fichas muy pequeñas, se les dificulta, o cuando las ranuras o los casilleros son muy chiquitos. Hay diferentes niveles: la moderada, la severa. Pasemos a la siguiente. La discapacidad cognitiva, que son aquellas que tienen dificultad para la comprensión. Y esto está dado mucho con la pandemia actual. Hay muchas personas que por nivel de estrés, por el encierro, tiene ciertas limitaciones para lograr mantener la atención más de 2 minutos o más de 1 minuto. Entonces, recordemos que no solamente es una discapacidad médica, también puede ser discapacidad del entorno, en este caso de pandemia. Pero esta discapacidad es muy compleja. Entonces, debemos preparar nuestro contenido con un lenguaje muy sencillo
y evitar las palabras técnicas para que todo el mundo pueda acceder a esta información. Pasemos a la siguiente diapo y hablemos sobre las tecnologías asistivas, que son esas tecnologías que yo comenté anteriormente, que son, por ejemplo, el lector de pantalla o los dispositivos hardware y software, para acceder a esa información. Entonces, por ejemplo, para la discapacidad auditiva es muy útil que nuestros videos, además de tener subtítulos, tengan lenguaje de señas. En YouTube tiene, por ejemplo, o en muchas de estas redes, tiene un subtitulado automático, pero si lo revisamos, no siempre es bueno. Entonces, muy interesante que nuestros videos tengan un subtitulado que no esté pegado al video, sino que sea algo externo para que al acceder con un lector o para acceder con otro software externo, puedan acceder a esa información de subtítulo y pueda hacer la ida. Pasemos a la siguiente diapo. Y en el caso de discapacidad física, los dispositivos tienen que tener teclas grandes, tiene que ser un lugar espacioso para, si tenemos alguna limitación física, podemos manipular de la misma forma. Por ejemplo, esto suele pasar mucho cuando una persona duerme mal y duerme sobre el brazo, después el otro día no lo pueden mover muy bien. Entonces hay que tener muy en cuenta eso a la hora de diseñar una interfaz. Pasemos a la siguiente diapo y en esta hablamos sobre diseño para todos. Entonces, esto es la actividad en la que se proyecta el diseño pensado para todo el mundo, pensado para aquellas personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva, o para aquellas personas que por el entorno le permite esas limitaciones de capacidad. Entonces, podemos basarnos en los siguientes principios. Que el diseño sea útil y equiparable para personas con diferentes capacidades. El diseño debe ser fácil de entender. Y el diseño debe acomodarse a un rango más enorme de personas. Por ejemplo, si hacemos un software o una actividad, esta actividad tiene que permitir adaptarse. Pasemos a la siguiente diapo. Acá otro criterio es que comuniquemos de manera eficaz, entendible, con lenguaje claro. El diseño minimice los riesgos y las consecuencias de la utilización, que tenga el menor riesgo posible. Y el diseño sea usado y con un mínimo de fatiga. O sea que al jugar o al utilizar nuestro software, participar en nuestra actividad, que no sea muy fatigoso para esa persona con esa limitación. Bien, pasemos a nuestra siguiente y acá hablemos de la importancia del juego. Los juegos son entretenimiento, cultura, educación, pero para algunas personas es mucho más. Ya que esas personas, hay muchas personas que están en un hospital que tienen ciertas limitaciones, entonces para esas personas el juego es más que importante, el juego es una vinculación, el juego es una interacción, el juego es una unión de familia, es pertenecer a un grupo, es lo que marca la diferencia, es una razón de vivir muchas veces. Entonces, tenemos que pensar que siendo más accesibles podemos llegar a esas personas que lo están necesitando y que van a utilizar nuestro juego para entrar en un grupo, para interactuar con personas que no pudieran interactuar de otra forma. Entonces, si diseñamos un juego accesible, es un juego más fácil de utilizar y implica
que más personas van a poder acceder a esa experiencia. Siguiente diapo. Entonces, el diseño inclusivo es pensar un poco más allá, es pensar en todos, como decía al principio, en que el juego tiene que ser para todos. Entonces, algunas recomendaciones es, por ejemplo, si estamos pensando en un software o en un producto, que este producto se pueda personalizar, que permita esa opción. Entonces, si necesitan alguna adaptación especial, que lo puedan hacer. A la hora de hacer un reglamento o un video, pensemos en comunicarlo de más de una manera. Que puedan acceder, por ejemplo, en un video, en un subtítulo, en una locución. Entonces, si no están viendo la imagen, que puedan acceder a la misma información. Que si no están escuchando el audio, que puedan acceder a esa información. Que tratemos de sacar algunos factores, por ejemplo, la imagen, el audio, y que la información sea entendible de la misma forma. Por ejemplo, si estamos comunicando con colores, si ese mismo se imprime en blanco y negro, que se pueda entender de la misma forma. Por eso dice reforzar, comunicar la información de más de una manera. Pasemos a la siguiente diapo. Y este enfoque de diseño, cuando algunas personas lo empezaron a aplicar, surgieron productos muy interesantes. Por ejemplo, el texto predictivo, el reconocimiento de voz, el altavoz, la mecanografía y el reconocimiento óptico de caracteres, OCR, el reconocimiento de objetos, entre otros. Esto ya lo tenemos día a día y lo tenemos muy incorporado. Cuando decimos, ok Google, oye Siri, cuando utilizamos algún dispositivo, cuando entramos a Facebook y vemos que reconoce alguna imagen, son elementos que fueron pensados para hacer el mundo más accesible y hoy en día lo utilizamos todo el mundo. Entonces, estas ideas fueron creadas por aquellas personas que pensaron en la accesibilidad. Estaría bueno que muchas de nosotros podamos empezar a aplicar esa accesibilidad en nuestros juegos cotidianos, en nuestra familia, en nuestro entorno. Pasemos a la siguiente diapo, y acá hay un montón de fuentes. Acá están los enlaces de la W3C, de las pautas de juego, y alguna fuente que yo utilicé para esta presentación. Recuerden que pueden contactarme al mail y yo le voy a pasar este PowerPoint para que lo puedan tener. Pasemos a la siguiente diapo. Y acá está mi vía de contacto, por si quieren anotarlo. Mi mail es mbarraza@andis.gov.ar. Ahí pueden pedirme la presentación y se lo envío. Bien, esta es la parte teórica, la parte técnica. Ahora vamos a ir a una parte un poco más dinámica y vamos a mostrar algunos ejemplos en juegos. Ana, si podemos cambiar a la otra presentación. Y en el ejemplo de juegos, voy a mostrar algunos que fueron desarrollados en forma particular, en forma artesana y en forma de industria. Por lo general, muchos de estos productos son de forma artesana, pero algunas industrias ya lo empezaron a adaptar y me pone muy feliz cuando encuentro que salen juegos nuevos con braille, que hay vídeos con lenguaje de señas, y eso permiten a muchas personas acceder a estos juegos. Ana, avísame cuando ya tenemos la otra presentación con las imágenes de juego. Por mientras, bueno, en esas adaptaciones vamos a encontrar adaptaciones de fichas, de elementos, de tableros, de dados incluso. Hoy en día con la impresión 3D, los dados pueden ser adaptados fácilmente. Hay muchos modelos en 3D para adaptar esos dados. Y
hay algunas industrias que ya permiten tener algunos dados con un relieve mucho más elevado para aquellas personas que tienen alguna diabetes, tienen problemas, limitaciones en el tacto, puedan acceder a poder sentir o palpar el número que salió en el dado. Ana, comentame si ya tenemos la presentación de las imágenes de los juegos. Perdón, Miguel, te hablaba y estaba silenciada, ya lo tenemos hace un rato. Perfecto. No Bien, me había dado cuenta. bien. Primero, tenemos un dado que se puede conseguir en la industria. En algunos locales, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires se pueden conseguir por internet, e incluso en algunos lugares de otros países está el mismo dado. No sé quién es el productor, pero se puede conseguir muy sencillamente, que es un dado con un relieve. Incluso hay modelos en 3D que se pueden descargar para imprimir este dado. Pasemos a la siguiente imagen, el dado de 20 caras, que este dado tiene un relieve en braille y un relieve en tinta. Esto es un poco más complejo de imprimir y que quede bien. Pero hay muchas versiones en las que se está intentando adaptar este juego para que los dados de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 y de 20 caras se puedan jugar y una persona pueda acceder a un juego de rol sin problemas. Pasemos a la siguiente imagen. Acá podemos ver un cubo mágico adaptado, que esta es una adaptación de industria, pero he visto varios casos donde fueron pegando diferentes felpa, contact o elementos en cada cara, y así pueden jugar las personas que no pueden ver la imagen o que se les dificulta ver ciertas imágenes. Pasemos a la siguiente imagen, y acá vemos la carta de uno adaptado. Esta es una adaptación casera, que muchas veces cuando no podemos acceder las personas ciegas a leer una carta o un tablero, lo que hacemos es pegarle el plastificado frío, que se pueden conseguir en cualquier librería, escribir en braille sobre ese plastificado y se lo pegamos arriba de la carta o del tablero. Entonces de esa forma ya lo dejamos adaptado para que lo puedan jugar. Y si la carta o la tarjeta es de un cartón grueso, no hace falta el plastificado y lo escribís directamente arriba de la carta. Muchas veces, hoy en día, cuando se arman mazos de cartas, se arman con un papel muy finito y esto no permite hacerlo directamente en la carta. Entonces hay que cortar el plastificado frío y hay que hacerlo muy prolijamente, y bueno, eso es un trabajo enorme. Pasemos a la siguiente imagen. Tenemos el ajedrez típico, porque cuando adaptamos juegos, estamos adaptando por lo general juegos más tradicionales, entonces vamos a encontrar muchos como el ajedrez, entre otros que ya vamos a ver. Pero si salimos de lo tradicional, se consigue muy poco. Pasemos al siguiente. Tenemos el uno adaptado, que este ya es de industria, que con un trabajo con la ONCE, la Organización Nacional del Ciego de España, llevaron esta adaptación del juego 1 original y lo lanzaron en Europa en braille. Y es una adaptación genial. Lástima que nosotros en Argentina no podemos acceder. Pero algún día va a llegar. Sigamos con las damas. Como ya decíamos, el ajedrez, las damas son juegos muy tradicionales. Como verán, tanto en el ajedrez como en la dama, se pone un encastre en el tablero, se pone un perno o algo que haga que se pegue o que quede fija la ficha. Entonces una persona ciega puede pasar la mano por arriba del tablero sin que se mueva las fichas y sin que se caiga. Entonces he visto adaptaciones caseras donde han puesto con imán, es un poco más sensible, pero sirve.
o han puesto con abrojos debajo de las fichas, y de esa forma se van pegando las fichas y se pueden jugar. Sigamos a la siguiente, el juego de la oca. Ya vimos adaptaciones de los dados, así que juegos tradicionales como la oca van a estar. El tablero es de madera y tiene los encastres para ir encastrando los palitos y pudiendo avanzar. Y para resaltar, han puesto felpa y lija para saber cuál es cada casilla, si es bueno o si es malo. Esta es una adaptación de industria argentina, de una maestra de Córdoba, que hace muchas de estas adaptaciones. Pasemos a la siguiente. El Reversit, también de la misma desarrolladora, con las mismas adaptaciones. No se puede apreciar las fichas que tiene de un lado una felpa y del otro lado liso, para indicar el blanco y el negro. Entonces, sin poder ver los colores, yo puedo jugar tranquilamente con toda mi familia. Sigamos con una adaptación del dominó típico. Muchos hicieron industrias con plástico, con diferentes tipos de materiales. Algunos lo hicieron caseros, con madera y con con plasticola o acrílico, o algo que quede resaltado. Entonces, de esa forma vos haces los numeritos y podés hacer un dominó casero. Sigamos con un Monopoly, que lo desarrollan en Estados Unidos. Aunque se ve común, es un tamaño mucho más grande para que se pueda ver de lejos o la persona que tiene baja visión. Y lo que hicieron acá es pegarle el plastificado frío encima, y de esa forma poder poner en braille arriba del tablero. Sigamos a la siguiente, y acá vemos el mío Monopoly, pero este de industria chilena, que además el tablero tiene como encastres. Entonces puedes encastrar las fichas en el tablero y puedes tocar sin problemas, incluso para las tarjetas. Esto es un poco más elaborado. Sigamos a la siguiente, y acá vemos el Scrabble, que este es un juego que lleva a la persona que lo desarrolla un trabajo mucho más elaborado. Hay una persona que lo adapta incluso en la ciudad de Buenos Aires, y muchas veces lo hace con corte de láser para trabajar la madera mucho más rápido, y después pegándole papel y plastificado frío arriba se hacen las adaptaciones. Obviamente que el tablero también se puede hacer con corte láser o con cualquiera de las adaptaciones. Son muy buenos ejemplos de adaptaciones de juegos caseros. Sigamos al siguiente, el bingo o lotería, donde también con una madera, colocando agujeros para poner palitos e indicar qué número salió, con plastificado frío y con los números mucho más grandes, pueden jugar cualquier persona, incluso jugar con adultos mayores, incluso jugar tomando mate sin problemas. Total, tiene plastificado frío y no se va a arruinar el cartón. Sigamos a la siguiente, el sudoku es otro elemento un poco complicado de adaptar, pero acá tenemos un ejemplo de adaptación. Y sigamos, y llegamos al numeratrix. Un elemento tan interesante para jugar con lógica y para ver cómo hace un niño para acomodar los números, moviendo las fichas. Esta es una adaptación con madera, plastificado frío y de la misma forma que ya vimos anteriormente. Y los últimos dos ejemplos, pasamos al siguiente. Tenemos el juego de la memoria, que este es un ejemplo donde además de tener relieve, tienen diferentes figuras y colores, lo mismo que este, y pasamos al siguiente. Y este último de memoria para jugar con los chicos sin problemas e incluir a una persona con discapacidad. Entonces, estos juegos pueden ser jugados por toda la familia o por todos, incluyendo
a las personas con discapacidad o a aquellas personas que por alguna razón no pueden ver la figura, no entienden bien el color o cualquiera de estas dificultades que hoy estuvimos hablando. Estos son los ejemplos, es mucha teoría, es mucho que hoy conté, pero es lo que yo hoy quise compartir con ustedes. Bueno, pasemos a las preguntas, si hay. Bueno, primero, Miguel, felicitarte por la presentación. Muchísimas gracias, Ana, también. Y ahora vamos a abrir las preguntas, pero yo creo que todos y todas estamos pensando cómo hacemos las personas que trabajamos en juego, que difundimos el juego, para poder incorporar todas estas cosas que nos estuviste contando, que no son imposibles, que no son difíciles. Así que, la verdad, excelente, porque es una movida de neuronas en este Encuentro Nacional de Juegos de Mesa y en este sábado a la mañana. Aquí tenemos algunas preguntas. Emi nos dice que le gustaría consultar respecto al daltonismo. ¿Sí? Nos cuenta si existe alguna recomendación, una paleta especial para diferenciar al menos 6 colores. Bien, antes de responder esa pregunta, te quiero comentar, Sandra, que, por ejemplo, yo participé en uno de los encuentros nacionales de juego de mesa como participante, y me llevé una grata sorpresa revisando los stands, que encontré un juego que es el Kiksu, adaptado. Quizá inconscientemente, pero adaptado, porque estaba hecho en madera y con las figuras en relieve. Entonces yo llegué al evento y me llevé ese juego de forma encantada, que encontré un juego que podía jugar con mis amigos. Entonces me encantó ese detalle. Entonces por ahí, con ciertas adaptaciones muy sencillas, un pequeño relieve o una forma fácil de diferenciar, hace mucha diferencia. Con respecto al daltonismo, lo importante muchas veces es validar el contraste de color, que el contraste de color sea suficiente entre el texto y el fondo. Entonces, por internet encontramos muchísimas aplicaciones o web que nos permiten poner los colores que estamos utilizando. Muchas veces esos colores hay que poner en formato hexadecimal, que es un formato más técnico. Pero, por ejemplo, hay otras web que te permiten seleccionar de una paleta un color y te da el formato hexa, que son una asociación de 6 caracteres entre número y letras. Entonces copias ese código hexadecimal, vas a un validador de colores, lo pegas el color de texto y el color de fondo, y ahí te dice si cumple o no las validaciones. Por lo general, muchos validadores ya te dan esa información, a veces te muestra con un semáforo verde o rojo si pasa o no. O si no, te dice cuánto valida. Por lo general, lo más recomendado es que la diferencia de contraste sea de un 4-1 o un 5-1. Es lo más recomendable que se realiza. Si se llega a un contraste de 7-1, ya eso es lo ideal, pero es más difícil de lograr. Y cuando se habla de páginas web, cuando diseñamos nuestra página web con hoja de estilo CSS, muchos de los software que utilizan de adaptación, estos software se encargan de modificar los colores que esa persona no puede llegar a ver. Perfecto, buenísimo, súper claro. En el chat, Dani ha puesto aquí lo que ven, menti.com, si quieren ingresar y dejar algunas palabras ahí, así se lo regalamos a la agencia, vayan ingresando. Además nos dice Gisela, hay un diseñador que está desarrollando un Memotest EVOS, que sí, justamente yo lo tengo aquí, este se está ya comercializando, y es muy parecido a como mostrabas recién en la presentación. Así que hay muchas, y tiene también el relieve en su etiqueta, hay varias cosas, a ver, porque al tener la presentación, la pantalla atrás, tal vez no se ve bien. Felicidades, Miguel, saludos desde Jujuy, Escuela 11 Luis Braille, y si puede decir cómo se llama la profe de Córdoba que nombró,
que hace juegos adaptados. Ya hay gente que se quiere comunicar en el país, fantástico. Bien, muchos de estos desarrolladores lo encuentran muy fácilmente por las plataformas más conocidas. Por ejemplo, en Mercado Libre están muchos de estos productos. De que yo no tengo ningún convenio con ninguno y no quiero pasar publicidad, pero Natalia Benítez se llama. Igual recomiendo mucho que miren la página de Mercado Libre para ver varios productos. Incluso para este producto lo encuentran en instituciones para ciego, como la Biblioteca Argentina para Ciego, la BAC, que ahí venden varios de esos productos, y bueno, y varias instituciones, MUCAR, que es otra institución de Rosario, también desarrolla juegos. Y está buenísimo que, como yo mostraba recién, que muchos de estos juegos son adaptaciones caseras. Entonces, si nosotros tenemos un amigo, un compañero, un familiar o alguien, está buenísimo que nosotros también los animemos y que podamos adaptar, acercarnos a esa persona y decir, yo quiero jugar con vos. ¿Cómo podemos hacer para adaptar este juego? Entonces, creo que ese factor es el factor principal para lograr un mundo más inclusivo. Sí, no te preocupes, Miguel, que ni vos ni yo tenemos convenio con nada, sino que estamos nombrando posibilidades de conexión para que puedan conseguir material. Mariana nos dice, súper interesante, muy claro, soy psicopedagoga, qué importante para la industria del juego enfocarse en el derecho del juego y hacerlos accesibles a todos. Así es. Muchísimas gracias, nos están poniendo, muy bueno. Muchísimos euros tienen la diferencia de color, también marcada por formas, para daltónicos especialmente. Sí, yo cuando nos reunimos hace unos días les contaba que hice todo un trabajo relacionado con el daltonismo en un máster que presenté, y encontré muchísima información, gratamente encontré mucha información de editoriales, esto que nos pide Miguel, de editoriales que decidieron hacer las segundas o terceras ediciones adaptadas como no lo habían hecho en la primera edición. Creo que esto es un paso muy importante como para poder ingresar al mundo de que todos y todas puedan jugar. Juguetes universales que tiene juegos adaptados, nos dice Rita. No sé si tiene algún mensaje más, alguna pregunta más. Estamos 5 minutitos pasados, pero sabíamos que nos íbamos a pasar, así que no hay problema, no tenemos algunos minutos más. Todos los juegos deberían ser accesibles, así es, así lo dice Mariana, no tener que ser adaptados, por supuesto. Bueno, sí, estamos todavía con un camino por transitar en eso, pero al menos, ¿no, Miguel? Creo que la adaptación es el primer paso para después sacarlo directamente desde las editoriales, ¿no? Sí, así es. A veces también tenemos que ser conscientes que las editoriales corren a veces con los tiempos, a veces hay que tercerizar con productos de China y por ahí no sabes bien cómo va a llegar allá. Entonces, las adaptaciones a veces en la industria son un poco más complejas. Incluso a veces por ahí es tu primer juego o tu primer lanzamiento, entonces querés ahorrar un poco de costos, pero si el juego es pensado a la hora de diseñar en forma accesible y podés evaluar todas esas posibilidades, es mucho mejor. Como vos dijiste, Sandra, hay muchos juegos que ya están saliendo accesibles y eso está facilitando que mucha gente puedan acceder a esos juegos, e incluso, bueno, estas personas que yo mostré acá en las imágenes de acá de Argentina, tanto Natalia de Córdoba o Judith acá de Buenos Aires, son personas muy accesibles que si la encuentren y se contactan con ellas, le responden y le muestran información sin ningún problema. A Natalia Benítez encuentra su blog con todas sus imágenes. Y entonces son adaptaciones que por ahí se le ocurren a ella y lo adaptan y eso sirve un montón a la industria. Entonces poder compartir esta información, poder difundir, poder pensar en nuevas adaptaciones. Por ahí al diseñador no se le ocurrió una adaptación, hizo lo mejor posible, pero no se le ocurrió. Entonces adaptarlo y mostrarlo al diseñador también ayuda un montón. Claro, esto de los testeos, ¿no? De hacer Sí. el testeo y que nos devuelvan el feedback de si sirve o no algo que se está diseñando. Uh-huh. Aquí nos dice Luana. Sí, Ana.
algo importante para agregar es que es importante pensar siempre en procesos integrales. Siempre si incluimos a las propias personas con discapacidad como trabajadores, trabajadoras en el desarrollo de los juegos de mesa, vamos a lograr seguramente mejores resultados. Donde podamos incluir a distintos, participación de usuarios, usuarias, vínculos con distintas instituciones, procesos creativos, podernos divertir, siempre cuando incluimos a distintos actores y actoras en el proceso surgen las mejores cosas. Pensar en las distintas tecnologías. Hoy Miguel tiene mucha experiencia en esos temas y habló mucho de las distintas tecnologías que nos pueden, servir en el desarrollo de los juegos, en la accesibilidad web, en la comunicación, en la comunicación accesible. Pensar siempre también en los distintos formatos alternativos permiten el acceso, distintas formas de acceso por distintas vías, distintas formas de acceso a la información, pensando la diversidad humana. Pensar en el lenguaje sencillo, en la lectura fácil, en los instructivos para los juegos. Ampliar la mirada para pensar realmente que podamos acceder al juego como un derecho, que todas las personas podamos acceder al juego como un derecho en los distintos espacios sociales, en las familias, con amigos, amigas, en las escuelas, en todo tipo de juegos. Así que es un desafío realmente para toda la sociedad. La verdad, muy gratificante estar acá y escuchar el entusiasmo, con tantos participantes un sábado a la mañana de distintos lugares del país. Así es, decís de distintos lugares del país, y Luana desde San Luis, desde Villa Mercedes, nos comenta que es desarrolladora web, y esta charla me ha llevado a pensar en el diseño desde otra perspectiva. Fíjense qué interesante. Aquí Gisela desde Bahía Blanca, muy interesante la charla. Mariel, vamos por el diseño universal, aplausos. Ana, que nos comentaba, nos daba las gracias a todos. Rita, es difícil llegar a una buena imprenta que haga braille. Estas son cosas que hay que ir trabajando. Mariana Vizcay nos pregunta, ¿hay alguna ley sobre la accesibilidad en juegos? Actualmente no. La industria de juegos está tomando cada vez más fuerza últimamente, y la accesibilidad está siendo tema en los últimos congresos de juegos en los últimos 3 años. Entonces, recién ahora se está hablando sobre accesibilidad, se está intentando llegar a unas pautas en general, y se está hablando de algo más global. Pero son temas que recién se están tocando ahora. Yo incluso quería compartir que cuando me preguntaba Sandra si esto de generar juego más inclusivo, yo cuando estuve en la primaria hace 20 años, incluso conozco mucha gente de esa época que muchas veces en los colegios, en los días de juegos o en las actividades así, o no íbamos o los quedamos aislados en un lugar, porque si la maestra no ponía su buena predisposición y adaptaba a ella como se le ocurría el juego, nosotros no podíamos ser vinculados a esos juegos porque estaban pensados de otra perspectiva. Hoy en el mundo sigue pasando eso, en la actualidad, pero ya mucho menos. Por suerte hay muchas más adaptaciones, hay mucho más juegos accesibles, y lo bueno es esto, que la industria está empezando a pensar en esto. Entonces supongo que en 10 años más ya hablaremos de juegos que podamos jugar todos, no de pensar en adaptaciones o accesibilidad. Buenísimo, la verdad es súper importante. Y agregar que sin duda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley en Argentina que ratifica la Convención es la Ley 26.378, y la jerarquía constitucional se le da por la Ley 27.044. Sin duda, esas leyes son un marco para la accesibilidad en juegos.
sin duda. Buenísimo, les leo los últimos mensajitos, así ya vamos cerrando, aunque de verdad creo que todos y todas nos quedaríamos charlando porque es muy, muy interesante. Dani nos dice, realmente emocionante para aquellos que tenemos parientes con capacidades diferentes. Pienso en la importancia, como decía Miguel, de decir qué podemos hacer para jugar juntos. Es muy fuerte la frase. Joaquín nos comenta, muy buena la charla, felicitaciones. Estoy desarrollando un juego y no tuve nunca en cuenta la inclusión hasta ahora, aunque está en desarrollo aún el mismo. La verdad, ahora me romperé la cabeza para que si sale algún juego decente de mi cabeza sea más inclusivo de lo que se pueda. Felicitaciones. No, felicitaciones a vos, Joaquín, por sumarte a esto. Mariel, las personas con discapacidad trabajamos en ello. Como su lema, nada de nosotros sin nosotros, y se suma acceso al trabajo, derecho y al trabajo. Aquí está, recuerden que estamos completando el Menti, gracias a todos nos dice Rita, no sé si Dani estás por ahí para compartir lo que han podido escribir todos y todas. Hola. En realidad, cuando se termina de colocar la palabra y se pone a Ahí lo ponés. escribir, claro, termina, cada uno lo puede ir mirando. A mí me da las Bien. respuestas al final. Se los podemos enviar Buenísimo. por mail. Buenísimo, muchísimas gracias. Quería agregar también el tema de los pictogramas, otro mundo para investigar y para incluir en los juegos. Así es, así lo haremos, buscaremos, investigaremos. Ya hemos estado en mucho contacto previo con Miguel y vamos a seguir. Y felicitarlos desde el equipo del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Porque tiene que haber un nuevo dato. Pensá en la tuya, y el asunto era pedirle plata. Ahí está, con el micrófono abierto. Felicitarlos por esta presentación, y como hablamos ya, Ana, también, no es la primera, o sea, es la primera, pero no va a ser la última. De ahora en más van a tener este espacio, y vamos a agrandar este espacio en el Encuentro Nacional, como cada uno de los espacios que se ha ido gestando en base al interés, y ese interés luego comienza a crecer, y se va teniendo un sector especial dentro del encuentro. Esto queda grabado, como decía Miguel, tanto está grabando Miguel para colocar en sus redes, y también queda grabado en el YouTube, va a quedar subido al YouTube del Encuentro Nacional, así que ahí van a poder tener toda la información, aquellos que no pudieron ingresar o si quieren revisar lo que pasó. Cualquier contacto o comunicación nos escriben al Encuentro Nacional, y ya les dejo, son 1:15, estos 2 minutitos para hacer el cierre, Ana y Miguel. Bueno, de mi parte, gracias a todos por participar, gracias por quedarse hasta el final, fue largo, pero fue muchos ejemplos que quise mostrar, quise resumir todo en lo máximo posible para que cada uno los podamos llevar a alguna de todas estas cosas. Y bueno, de la agencia le decimos gracias, y cualquier contacto que necesiten pueden contactar y pueden contar con nosotros. Gracias. Gracias también a los organizadores del evento, y muy contento yo como jugador de estar acá. Bueno, simplemente también quiero reiterar el agradecimiento, el agradecimiento por este encuentro tan rico. La verdad que estoy muy contenta del intercambio y del entusiasmo, y ojalá que sea una semilla para seguir trabajando. Cuenten con nosotros y nosotras desde la Agencia Nacional de Discapacidad para futuras acciones. En pensar juegos de mesa accesibles, y en pensar distintas líneas de acción para garantizar los derechos de todas las personas, ¿no? De las personas con discapacidad, pero pensadas en todos los espacios de manera transversal, no pensarlo como algo separado o específico, pensar, así como pensamos en la perspectiva de género, poder pensar en la perspectiva de discapacidad en todos los ámbitos de nuestras vidas. Muchísimas gracias.